Hola gente, bienvenidos a esta tercera parte del tutorial de Fmod. En esta tercera parte vamos a ver cómo integrar un sonido de Fmod con Unity, pero utilizando código para el comportamiento de ese sonido. Soy FG Sonido, ingeniero en audio, docente para la educación superior, instructor Pro Tools. Pequeño disclaimer antes de empezar este tutorial. Es que no soy programador ni soy experto en codificación. Todo lo que he aprendido lo he aprendido de manera totalmente autodidacta y orientado netamente a tarea que necesito realizar. Además de simplemente ir probando y hacer ensayo y error. Eso lo digo por si es que hay alguien más experto en codificación, que si tienen alguna forma mejor de hacer lo que vamos a realizar el día de hoy, déjenlo en los comentarios. Como lo dije en el tutorial pasado, para hacer el diseño de sonido de un videojuego hay que tener un videojuego. Así que vamos a ir a crear un videojuego para este tutorial. Vamos a ir directamente a Unity Hub para nosotros crear un nuevo proyecto. En este tutorial nosotros vamos a ocupar también de las plantillas de Unity, en este caso de la sección Core. Nosotros vamos a ir a la sección Core y vamos a elegir esta plantilla que es la de tercera persona. Dado que este personaje, o al menos para lo que vamos a realizar el día de hoy, para la integración de Fmod con Unity, pero mediante código para la interacción de los sonidos, este proyecto está ideal, dado que el personaje corre, camina y además salta. El código que vamos a ocupar es para que, precisamente, para poder tener sonidos cuando el personaje camina, cuando corre y cuando salta. Entonces vamos a ocupar precisamente esta plantilla, que es la de tercera persona. Simplemente voy a crear el proyecto. Si es que ya tengo, como se dan cuenta acá, no me pide descargar absolutamente nada, pero si eligiera por ejemplo esta plantilla, sí ya tendría que descargar los assets necesarios. Yo acá voy a ocupar esta, que ya tengo listo lo necesario descargado, y tengo que crear nuevamente este proyecto desde cero, o al menos desde esta plantilla, y ahí se va a demorar unos minutos. Luego de haberlo dejado cargar, vamos a tener este videojuego. Si se dan cuenta acá, yo tengo un personaje, que este personaje claramente no se ve como un humano, sino que se ve como un androide. Y está en una superficie donde yo puedo subir escaleras, puedo saltar, puedo correr durante este videojuego. Este proyecto está totalmente sin sonido, entonces nosotros tenemos que hacer el diseño de sonido para este videojuego. Como le había dicho, lo que nosotros nos vamos a centrar es netamente en el personaje y quizás generar un sonido de ambiente. En cuanto al sonido del personaje, necesitamos que el personaje, cuando camine, se escuchen sus pasos, y también cuando salte, que se escuchen sus saltos. Para eso yo ya tengo mis assets preparados para poder crear un proyecto de Fmod precisamente para este videojuego. Voy a ir directamente a Fmod. En Fmod tengo que crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo vamos a crear directamente acá. Tengo que guardarlo. Le voy a poner tutorial y lo voy a guardar directamente aquí donde estoy guardando los tutoriales. Lo guardo. Y acá tengo que integrar nuevamente mis assets. Esto ya está cierto del primer tutorial. Arrastro mis assets. Acá tengo mis sonidos de ambiente y mis sonidos de pasos, además de los sonidos de salto. Esto siempre tengo que categorizarlos. Todos estos son directamente relacionados con el player, así que los voy a mover a una carpeta que se llame player. Siempre por orden, y también todo esto directamente relacionado con el ambiente. Nos vamos a crear una nueva carpeta de ambiente. Ya con esto categorizado, tenemos que crear nuestros eventos. Todos los eventos los voy a crear 2D timeline. Acá lo más importante es saber cómo vamos a nombrar nuestros eventos, porque estos eventos y estos nombres después los vamos a tener que integrar en el código. Y en este caso en particular, como yo ya tengo el código listo y probado, entonces tenemos que nombrarlos específicamente como los voy a nombrar ahora. El evento de los pasos lo nombro como footstep, con la F mayúscula, 2O, así, footsteps, como pasos en inglés. El evento de salto lo voy a crear nuevamente como 2D timeline, voy a poner jump con la J mayúscula, UMP, jump. Y el último 2D timeline lo voy a crear como ambiente, simplemente porque este de ambiente lo vamos a hacer una integración sin código.
así que no es necesario que tenga un nombre en particular. Acá tenemos que crear nuevamente bancos, un banco de player, ¿cierto? Porque hay cosas relacionadas con el jugador, y un banco de ambiente. Acá selecciono los dos que son de el jugador y los puedo asignar rápidamente al banco de player, y este lo asigno al banco de ambiente rápidamente. Luego, ¿qué tengo que hacer? Simplemente integrar mis pasos, mis saltos y mi ambiente. En este caso, los pasos y el salto los voy a agregar como un multiinstrumento. Voy acá a donde están los pasos, del primero al sexto, son 6 pasos para el evento de pasos, y los arrastro directamente los 6 seleccionados, y ya tengo mi multiinstrumento de paso. Cada vez que yo pongo play, suena un paso y luego suena otro distinto. ¿Qué podría hacer? Hacer un poco más natural los pasos. Con el multiinstrumento, acá en la sección inferior, nosotros podríamos cambiar el orden en que se reproducen los pasos. Entonces acá le designamos un orden aleatorio, dado que nosotros siempre somos más aleatorios y casi todo lo natural es aleatorio. Que podríamos además integrar unas modulaciones. Las modulaciones son automáticas de Fmod y podemos modificar prácticamente cualquier parámetro del sonido que queramos. En este caso podríamos cambiar, por ejemplo, el volumen, la intensidad, o cambiar el pitch, el tono, de manera totalmente aleatoria a medida que se van reproduciendo cada uno de los pasos. Eso simplemente a lo que yo quiera agregar una modulación, por ejemplo acá la modulación del volumen, clic de derecho, agregar modulación aleatoria. Me va a aparecer esta perillita, y ahora lo que le estoy diciendo acá básicamente a Fmod es que cada vez que reproduzca uno de los sonidos de este multiinstrumento tenga una variación de 5 decibeles. O sea, puede variar totalmente aleatorio, desde 0 hasta 5 decibeles menos este sonido. Entonces yo ahora voy a ponerle play. Si le pongo play de nuevamente, ahí suenan un poquito despacio algunos, unos suenan un poco más fuerte, y eso es totalmente aleatorio. Ahora también podría hacerlo con el pitch. Entonces yo voy acá al pitch, clic derecho, agregar una modulación aleatoria, y encima ahora del volumen aparece la modulación del pitch. Lo bueno de la modulación del pitch es que es tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces yo acá agrego una pequeña modulación del pitch, y ahora cada paso, cada vez que se reproduce, también aparte de tener una variación de volumen aleatoria, tiene una variación de pitch aleatoria. Eso simplemente acá abajo. Con eso ya tenemos listo y creado nuestro evento de footstep. Vamos con el evento de jump de la misma manera rápidamente. Selecciono mis audios, los arrastro para que se genere un multiinstrumento, y aquí ya tengo mis saltos. Son 3 saltos para que tuviéramos una variabilidad. Nuevamente aleatorio, agrego una modulación de volumen, una pequeña variación de volumen, una pequeña variación de el pitch, y ya con eso tendría cierto mis saltos totalmente listos. Si se dan cuenta, los pasos y los saltos traté de que fueran lo más robóticos posible para que calzara con la atmósfera del videojuego. Y acá nuevamente lo último que me quedaría sería agregar un evento de ambiente. En los ambientes yo tengo 4 capas de sonido, entonces podría tener 4 canales, y en cada uno de estos canales tener uno de los de ambiente para así poder regularlos uno entre otro de una manera totalmente fácil y rápido. Ahora yo acá tengo este que en particular es un poco más corto, y este incluso podría ir, en vez de como un sonido normal, podría ir como un sonido scatterer, dado que es un poquito más corto en el ambiente. Y de esa manera ya tendría cierto, acá tengo que redimensionar un poquito para poder tener todos más o menos alineados, y de esa manera, cierto, tener un ambiente más o menos. Si se dan cuenta también, la atmósfera que quiero generar con este ambiente es también como un sonido medio sci-fi, medio futurista. Ahora lo único que me quedaría sería agregar una región de loop. Acá agrego la región de loop para que todo, cierto, se vuelva a reproducir, y así, independiente de cuánto dure el juego, esto se va a mantener reproduciéndose en bucle. Ya teniendo mis 3 eventos totalmente listos, lo que tendría que hacer sí o sí es guardar, y por último construir. Ahí está generando la construcción, y ya con esta construcción, ¿cierto? Ya podríamos ir nuevamente en nuestro videojuego, hacer correr nuestro paquete de integración y ya poder integrar los pasos. Hacemos correr nuevamente el paquete de integración de Fmod para Unity, para así poder importar todos los componentes de Fmod a Unity. Importamos, esperamos que
nos aparezca el Setup Wizard, tal cual lo hicimos en el tutorial pasado. Ya teniendo el Setup Wizard abierto, nosotros simplemente tenemos que buscar nuestro proyecto de Fmod. Ya teniendo encontrado nuestro proyecto de Fmod, lo seleccionamos y aquí automáticamente el Setup Wizard encuentra la build, la construcción, la build. Acá tenemos que nuevamente reemplazar los listeners de Unity por los de Fmod, deshabilitar el sonido de Unity. Acá me saldrían las fuentes de audio, pero este proyecto no tiene fuentes de audio y ya debería quedar nuevamente de esta manera. Así ya tendríamos preparado nuevamente este proyecto de Unity para poder integrar un sonido con Fmod. Los sonidos que vamos a integrar van a ser directamente relacionados con el jugador, así que en la construcción general del videojuego nosotros vamos a ir directamente a ese apartado, al apartado del jugador. En este caso, en este videojuego, el jugador es este de acá. Nosotros desplegamos acá la estructura y podemos ver que en el inspector nosotros tenemos varios componentes. Esto es todo lo que compone la estructura del jugador. Para el script, para el código que vamos a utilizar, es necesario que nuestro personaje, nuestro jugador, tenga este componente que se llama Character Control. Este es el que básicamente va a tomar toda la información de movimiento del player, del jugador, y esa información la va a interpretar y además la va a incorporar lanzando el evento de los pasos. Y no solamente el evento de los pasos, sino que también el evento de el salto y también el comportamiento de cuando corre el personaje. Todo esto lo va a controlar el script. Para eso nosotros tenemos que ir directamente acá al final, a donde dice agregar componente, buscar primero el componente de Fmod Studio Event Emitter. Nosotros tenemos que primero seleccionar el evento de los pasos. Para eso vamos directamente acá, como lo hicimos en el tutorial pasado, buscamos nuestro evento en nuestra construcción, debiera estar aquí, Footstep, y a diferencia de como lo hicimos en el tutorial pasado, esta vez sí vamos a manipular el comportamiento del sonido mediante código. Así que no le tendremos que designar ninguna condición de entrada ni ninguna condición de salida de las predeterminadas que tiene el Fmod Event Emitter. Ya teniendo incorporado este, luego de haber seleccionado nuestro evento de los pasos, tenemos que crear un nuevo componente que sea el nuevo script. Entonces nosotros vamos acá y justamente al final siempre sale la opción de agregar un nuevo script. Acá agrego nuevo script y este nuevo script tiene que tener el siguiente nombre, al menos porque el código, cuando lo creé y cuando estuve creándolo y adaptándolo, el nombre que lo dejé es Simple Footstep, todo junto y con las primeras letras mayúsculas, que siempre hago hincapié en los nombres. Al menos, como le había dicho, yo no soy experto en codificación, pero sí he aprendido que cada vez que nosotros le ponemos un nombre, estamos designando funciones, y esas funciones es las que buscan los códigos. Entonces, si nosotros ponemos, aunque sea mal, una letra, el código ya no va a poder encontrar esa función. Así que lo dejamos como Simple Footstep, lo creamos y esperamos que construya nuevamente, reconstruya, ahora agregando este nuevo componente. Cada vez que agregamos un script, lo que hace es agregarlo a la construcción general del videojuego. Luego que cargue, siempre les va a abrir el Setup Wizard. Aquí, como ya habíamos hecho las configuraciones, simplemente lo cerramos. Y acá, si se dan cuenta, se agrega un nuevo script, un nuevo componente que se llama Simple Footstep, entre paréntesis, script. En este script nosotros tenemos que modificarlo porque es un predeterminado que simplemente aparece acá. Nosotros vamos acá a los tres puntitos y ponemos Edit Script y ahí podríamos editar el código. Pero para eso tenemos que tener ya un código, ojalá escrito, para poder incorporarlo y poder modificar el predeterminado. Al hacer clic se va a abrir tu editor de código predeterminado. En mi caso es Visual Code, y en el Visual Code nosotros ya podríamos visualizar precisamente lo que es este componente en codificación. Esta componente se ve de esta manera. Si se dan cuenta, solamente es un básico que solamente tiene la opción de Start y también la opción de agregar una actualización, pero no tiene ninguna incidencia en el comportamiento de eventos ni nada dentro del videojuego, porque, como le había dicho, viene prácticamente vacío.
Este código lo vamos a reemplazar por un código que yo ya tengo previamente escrito, que lo que hace es controlar básicamente cuando el personaje corre, cuando el personaje también camina y cuando el personaje salta. Y también qué tecla es la que va a accionar cuando el personaje corre. Acá toda esa información la recibe desde el componente que le había explicado delante, que es el Character Controller. Si se dan cuenta, este código es bastante más elaborado. Acá simplemente tengo que copiar y luego pegarlo directamente en el editor de código predeterminado, y al pegarlo ya tengo todo listo. Acá simplemente tendría que guardar y luego cerrarlo. Al cerrarlo, lo que va a pasar es que si yo hago clic acá, va a construir nuevamente y va a agregar este código a la construcción general del videojuego. Ahora se va a abrir nuevamente el Setup Wizard. Acá lo cerramos y vamos directamente a la construcción general del videojuego, del jugador, y ya nuestro script, que antes era muy básico, ahora ya tiene muchas más secciones. Lo más importante que entiendan es que el script, el código, ahora me permite elegir dónde está el emisor de los pasos, dónde también está el emisor de el salto, que todavía no lo agregamos, que lo vamos a agregar, cuál va a ser el intervalo de los pasos cuando camina, el intervalo en milisegundos, segundos, y el intervalo de los pasos cuando corre. Además, qué tecla es la que va a accionar este cambio de cuando el personaje camina a cuando corre. Acá simplemente tendría que, como yo ya tengo agregado justamente en la sección del player, el event emitter, tendría que buscarlo acá, seleccionarlo en este circulito y ya podría elegirlo, y ahí es donde ya tendríamos al menos los pasos y cuando el personaje corre cubierto. Pero me falta elegir y tener en la construcción del player donde puedo incorporar el evento que controla cuando el personaje salta. Para eso nosotros vamos a tener que intervenir un poco nuevamente en la construcción del videojuego. Para eso yo voy a ir directamente al player, y en el player, haciendo clic derecho, voy a crear un objeto vacío directamente en el player. Al crear un objeto vacío yo le puedo incorporar cualquier cosa básicamente al player, pero en este caso vamos a agregarle un emisor de evento de sonido, y va a ser el emisor de evento del salto. Como va a ser el del salto, le vamos a poner jump. Aquí mismo seleccionado el jump, nosotros en el inspector tendríamos que agregar un componente nuevamente de emisor de evento, un event emitter de fmod, y seleccionar nuevamente el evento de los saltos, que estos recuerden que son los de fmod. Nuevamente no tenemos que agregarle ni siquiera una condición de entrada ni condición de salida desde estos predeterminados, porque esto ya lo está manipulando el código. Tendría que ir nuevamente al player armature, ¿cierto? Donde está nuestro script de los pasos, y en la sección donde dice Jump Emitter, nuevamente seleccionar y elegir. Ahora, si se dan cuenta, aparece este nuevo objeto que dice Jump. Acá selecciono Jump y ya con eso debiéramos estar totalmente listos y con los pasos integrados cuando el personaje también corre y también cuando el personaje salta. Lo último que nos quedaría sería nuevamente intervenir un poco más la construcción general del videojuego para poder agregar un objeto vacío que controle el sonido de ambiente. Para eso ahí ya no lo vamos a hacer con código, sino que lo vamos a hacer sin código, como un repaso de el tutorial pasado. Para eso vamos acá, clic derecho, agregar un objeto vacío. En este objeto vacío le vamos a poner ambiente, y acá nuevamente agrego un emisor de evento de fmod. Elijo en la lupita mi evento de ambiente, y ahora, como lo quiero hacer sin codificación, lo voy a hacer simplemente con el predeterminado de object start y object destroy. Con eso ya tenemos integrado los sonidos cuando el personaje camina, cuando el personaje corre, cuando el personaje salta, y además un sonido de ambiente de todo el videojuego. Los tres primeros los hicimos con interacción con codificación, y el último de ambiente lo hicimos sin codificación. En la construcción general ahora tenemos un objeto, y este objeto, al ser 2D, abarca todo el videojuego. De esa manera ahora, al poner play, ya podríamos tener interacción de este personaje con sonidos directamente de fmod. Para hacer la integración con codificación siempre tiene que hacerse por proyecto, siempre tiene que probarse en base a la construcción general del videojuego, y siempre
cada vez que se haga una integración con código, tiene que ser específica para ese videojuego. Existen muchas plantillas como las que yo igual ocupé y adapté, que están en accesos libres como GitHub y en comunidades abiertas también, pero lo más importante es que siempre se haga la interacción directamente pensada para el videojuego. Espero nuevamente que este tutorial te haya servido. Si te sirvió, déjalo en los comentarios, deja un like, suscríbete. En próximos tutoriales veremos cómo podemos tener un proyecto de Fmod funcionando en tiempo real con un videojuego y hacer cambios y que estos cambios funcionen en tiempo real. Además de cómo poder hacer mezclas en tiempo real. Nos vemos en próximos tutoriales. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes.